oficio del secretario de la Corporación, mediante el cual comunica que el diputado Rocaful reemplazará en forma permanente a la diputada Pascal. Un oficio del director de Senabast, mediante el cual remite informe con los antecedentes solicitados al director subrogante que concurrió en la sesión del 14 de noviembre. Un oficio mediante el cual se da respuesta por parte de FONASA sobre adquisiciones y gastos en medicamentos. Eso sería todo. Muy bien. Le damos la bienvenida a la directora de FONASA. Está presente. Yo no estuve en la sesión anterior. Entiendo que quedó prorrogado para esta sesión la continuación de la directora. ¿Ya había respuestas pendientes? ¿Sí? Sí, eso es. Así es. Bien. Se ofrece la palabra, diputada Rubilar. Presidente, antes de recibir a la directora que tiene algunas preguntas pendientes, quisiera ver la posibilidad de solicitar la prórroga, presidente, porque entiendo que terminamos el 4 de febrero. Así habíamos conversado. ¿Seguro? Porque nos había dicho el diputado... ¿Seguro? Sí. Ya. Sí, lo que sucede es que no se cuentan los domingos. Ya, no, entonces si estamos en un cálculo errado no hay problema, presidente. Lo que pasa es que habíamos calculado que podía ser febrero donde termináramos, entonces... No, si es el 18 de abril no hay ningún problema. ¿En serio? Muy bien. Un día después del mío, presidente. Claro. ¿Quiere adelantar? Ya, entonces no habría inconveniente, presidente. Bien, le ofrecemos la palabra entonces a la directora de FONASA por las preguntas que estaban pendientes de responder. Hola. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados presentes. Lo que a nosotros nos corresponde en esta oportunidad es responder a todas las consultas que nos hicieron en la sesión pasada, para lo cual tomamos nota y nos pareció que era más simple traerla a través de una presentación. Entonces vamos a ir viéndola con lo más rápidamente que podamos. La primera pregunta era cuáles son las consecuencias que genera la compra desregulada para el sistema de salud y cómo podría manejarse. Al respecto, hay algunas consecuencias que son importantes que plantear. La primera consecuencia, por cierto, es que hay un aumento en la deuda sectorial, dado que no hay concordancia entre la compra y la oferta institucional y dado que al comprar de manera desregulada hay una escasa o nula gestión de precios y de factores comerciales, dado que la compra es una compra pequeña y por lo tanto no hay un factor de posibilidad de negociar con los proveedores de una manera más centralizada. Segundo, con respecto a qué hacer al respecto, nosotros nos parece que hay dos acciones que podría hacerse. La primera, establecer una política de más eficiencia en el uso de los recursos, optimizando el gasto derivado de la compra de servicios. Y para esto lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo son dos cosas. Primero, hemos reinstalado los directorios de compra macrozonales, que significa que se negocia y se discute cuáles son las compras a nivel de directorios de compras que participan los servicios de salud y también el FONASA, y incorporamos varias glosas, como ustedes sabrán, en la ley de presupuesto, la glosa 9, que es de la partida del Ministerio de Salud General, la 01, que está asociada al subtítulo 21 de gasto personal, y la 02, que está asociada a la partida de subtítulo 22, bienes y servicios de consumo. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de la estrategia de directorios de compra? Bueno, los directorios de compra son un mecanismo para asumir el control y la pertinencia de las compras de servicios para racionalizar el uso de recursos. Lo que se hace es que se ve cuál es la oferta y la demanda que existe en cada uno de los macrozonas y se define cómo se va a hacer la compra pensando en primer lugar en potenciar la compra interna.
En concreto, eso significa que si un hospital, por ejemplo, de una región no tiene la capacidad para dar algunas prestaciones, pero sí existen en otra región, en otro hospital que sea parte de esa macrored, se refiere primero a esa macrored. También permite tener una mejor claridad de las brechas que hay de oferta en zonas específicas regionales. Y también en esos directorios lo que se hace es que se revisa en los protocolos vigentes para las estrategias de compra. Y lo otro, por ciento, es que determina un mercado de compra un poco más amplio a nivel macrorregional, agregando demanda y regulando precios. Esta estrategia específica, nosotros tenemos una persona en FONASA que está a cargo y que coordina la estrategia global como a nombre del Ministerio de Salud, ¿qué tal, diputado? Y a nombre de FONASA en conjunto. ¿Cuáles son las glosas a las que aludimos que agregamos en el presupuesto? La primera es la glosa 9, que es partida del Ministerio de Salud General, que básicamente lo que hace es que se define que el Ministerio tiene que informar trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del periodo respectivo en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, todas las compras efectuadas a prestadores privados por parte de los servicios de salud, individualizándose para cada una de ellas las prestaciones realizadas. Este informe tiene que ser desagregado por servicio de salud y comuna y tiene que dar cuenta del valor pagado por cada prestación y el mecanismo de selección de cada prestador, así como el estado de pago de las prestaciones otorgadas. La glosa 01, asociada al subtítulo 21, gastos de personal, indica que durante este mes, enero del 2017, la Subsecretaría de Redes Asistenciales va a determinar mediante una resolución el valor único por macrozona para la hora de reemplazo de aquellos profesionales contratados mediante la Ley 19664 y para los contratados mediante la Ley Médica 15076. Y esto con el objetivo de que no ocurra lo que nos ocurre en este momento en que se contratan profesionales en un servicio y el servicio del lado contrata, qué sé yo, 50 pesos más arriba o 500 o lo que sea, y tenemos una competencia interna de contratación. La glosa 02, que está asociada al subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, lo que básicamente indica en que los servicios de salud dependientes los establecimientos de autogestión en red y los establecimientos que se crearon con el decreto con fuerza de ley 29, 30 y 31 del Ministerio de Salud, tienen que aplicar para la contratación de servicios con sociedades de profesionales de servicios de medicina u otras de similar naturaleza los procedimientos establecidos en la Ley 19886 de bases sobre contrato administrativo, suministro y prestación de servicios. Debiendo los profesionales que se contraten como parte de estas sociedades médicas ser profesionales que tengan la calidad de titular o contrata en el sistema público de salud. Y que además los respectivos directores solo podrán directamente contratar por vía de trato directo cuando no sea posible contratar el servicio requerido. Si ustedes se acuerdan, lo que nosotros mostramos la vez anterior es que había un gran número de contratos que eran por contratación directa en el caso de los hospitales, los establecimientos de salud autogestionados en red. Trimestralmente todos los servicios de salud y establecimientos tienen que informar a la Subsecretaría de Redes las contrataciones de servicios a que se refiere el párrafo anterior. La Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene la tarea de consolidar los informes y remitir a la Comisión Mixta de Presupuesto dentro de los 15 días restantes. Además de eso, se agrega que los servicios de salud y su establecimiento, incluyendo los autogestionados, no podrán contratar bajo la modalidad de compra de servicios profesionales la provisión para recursos humanos de jornadas permanentes. Y también que al menos un 60% del gasto en medicamentos e insumos médicos, preferentemente los de alta rotación, deberán ser provistos por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y que en caso de que exista una provisión de medicamentos o insumos médicos en mejores condiciones de precio a las que acceda Senabast o por imposibilidad de dicho servicio de asegurar la provisión de los mismos, las entidades antes señaladas los podrán comprar y remitirán los antecedentes a la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
esto con el objetivo de evitar los sobreprecios que tenemos de medicamentos en algunos casos cuando se compran de manera aislada o de manera desregulada. Eso con respecto a esa pregunta. Con respecto a la pregunta de qué significaría para el sistema de salud el incorporar a las clínicas privadas a la red pública del servicio de salud que nos hicieran. Bueno, primero decir que nosotros en general intentamos siempre tratar primero de completar la brecha con la oferta pública. Sin embargo, nosotros sabemos que en estos momentos no tenemos la oferta pública necesaria y tenemos una brecha fundamentalmente de camas en el sector público que hace que tengamos que comprar prestaciones en el sector privado. ¿Qué es lo que hacemos hoy día? Primero, estamos, por cierto, potenciando la red pública tanto en lo referido a infraestructura, hospitales, equipamiento y recursos humanos, el plan de recursos humanos, optimizando los polos de desarrollo y redes existentes. Y también lo otro que hacemos es que complementamos la red pública con la red privada y para esto lo que hemos tratado de hacer es cambiar las condiciones contractuales hacia una condición de contrato por resolución de problemas más que por días camas u otros, para poder cautelar los recursos del sector. Esta es la compra que se llama una compra que se comparte riesgo, que asegura calidad con protocolo de referencia y contrarreferencia. ¿Cuál sería el impacto de considerar la red privada como parte de la red pública? Bueno, en primer lugar, que tendríamos que cambiar el marco de la ley de autoridad sanitaria porque tendría que haber una dependencia más profunda en términos de lo normativo y regulatorio de la Subsecretaría de Salud Pública y en términos de la cartera de provisión de servicios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y en términos de dependencia de FONASA respecto a las reglas comerciales y financieras, lo que en la práctica significa precios públicos y eventualmente financiamiento público. Lo que uno sí puede plantear es que uno puede plantear de que puede tener una red integrada funcionalmente desde el punto de vista privado y público si es que las compras, los mecanismos de compra son con una mirada pública, es decir, se generan los mismos incentivos y se acercan los precios lo más posible en base a los aranceles FONASA, que es lo que hacemos, en que cuando compramos al sector privado asumimos que el arancel es igual al arancel público más alrededor de 30% que incluye los gastos que tienen que ver con gastos fijos, más 10% que es lo que asumimos de ganancia. Y por cierto, todo lo anterior que fuera más allá de esto significaría necesidad de cambio legal del DFL1 que establece la reforma del año 2005. La tercera pregunta con respecto a diálisis. ¿Por qué no hay ajuste de precios para diálisis y no se toman en cuenta transporte y otros? Bueno, lo primero es decir que de acuerdo a los últimos estudios de costos disponibles, que es el estudio de costo del 2011 de la PUC, para diálisis, porque nosotros tenemos estudios más recientes para la gran mayoría de las prestaciones, alrededor de 2.500 de las 5.000 que están en todos nuestros aranceles, que están todos actualizados al año 2016, para diálisis el valor de la canasta se ajusta adecuadamente al precio del arancel vigente. Cada año se reajusta el precio de diálisis de acuerdo al infractor para modalidad institucional para el año 2017 de 3%. Respecto al transporte para personas en diálisis, que efectivamente es un problema, el Fondo Nacional solo podemos financiar las prestaciones que están señaladas en el decreto GES. Por lo tanto, si no está contemplado en la canasta el traslado, nosotros no lo podemos financiar. Actualmente, como ustedes saben, el decreto GES solo garantiza el transporte de personas en urgencia vital. Es por esto que nosotros en este momento estamos colaborando con la División de Atención Primaria en un estudio de costo de cuánto significaría trasladar a estos pacientes en hemodiálisis para poder incorporar en el proyecto presupuestario este monto en la partida de atención primaria para que las comunas puedan apoyar directamente el traslado de sus pacientes, no solo de pacientes en diálisis, sino ampliarlo a pacientes crónicos que tengan dificultades para acceder a atención en su comuna. Respecto a lo mismo, también nos preguntaron, y esto tiene que ver un poco con la pregunta anterior, ¿por qué no aumenta el número de personas dializadas en la misma relación que el gasto? Bueno, y esto, la respuesta es por sí misma, digamos. En general, las prestaciones de salud crecen más el precio que lo que crece
el PIB, digamos, y el resto de las cosas. Entonces, en los últimos años nosotros lo que hemos tenido es un 7% de aumento anual en número de personas y un 9% anual en gasto. Y la diferencia se explica entonces por el reajuste anual de precios para incorporar el aumento de costos. Luego, así es, con respecto a diálisis también nos preguntaron si según los datos que nosotros manejaban, si había un aumento de diálisis como nicho de negocio. Como dijimos, el incremento de pacientes que ingresan anualmente es de un 7%. Y esto se debe a varias razones. Lo primero es que, por cierto, que cambia el perfil epidemiológico de la población con aumento de las enfermedades crónicas, tales como diabetes e hipertensión, que ustedes saben que son el principal factor de riesgo. 90% de los casos que llegan a insuficiencia renal crónica corresponde a pacientes cuya problema primario era o diabetes o hipertensión. Nosotros, a partir de mirar un poco qué es lo que estaba ocurriendo con la indicación de diálisis, hicimos una auditoría este año en conjunto con la Superintendencia de Salud. Y lo que detectamos es que hay dificultades en la indicación de diálisis. Entre otros, que no estaba claramente especificado la indicación de diálisis en algunos grupos, como por ejemplo en los grupos de pacientes mayores. En base a esto originó una completa revisión de la normativa vigente. Primero, de las guías clínicas que no habían sido actualizadas desde el año 2005. Segundo, del decreto GES de este año. Tercero, de las normas técnico-administrativas para manejo de enfermedad renal crónica. Y cuarto, el reglamento de los centros de diálisis. Todo esto con el sentido de, valga la redundancia, poner el incentivo en un mejor tratamiento previo a la llegada a indicación de diálisis y cambiar la garantía hacia una garantía de enfermedad renal crónica más que la garantía netamente focalizada en diálisis. También ustedes saben que el sector público históricamente no ha absorbido toda la demanda de pacientes que requieren diálisis. Actualmente, de hecho, no más del 10% de los pacientes se dializan en el sector público. Nosotros, por lo tanto, tenemos, dado que esto es GES, que completar la oferta pública con la privada, realizándose el 90% de la compra en el sector privado. Y lo que hemos hecho es garantizar el monitoreo de calidad del tratamiento a través de indicadores biológicos que implementamos este año, es decir, indicadores que tienen que ver con los resultados en los pacientes, más que indicadores que tengan que ver con si las mangueras están bien puestas, si los equipos miran al sur o al norte, etcétera. ¿Qué significa esto? Y quiero también contarle que nosotros hemos hecho esfuerzos muy importantes por hacer dos cosas. Por aumentar la diálisis en el sector público y por aumentar la frecuencia de peritoneodiálisis. Sin embargo, ha sido extraordinariamente difícil lograr ambas. En realidad hemos tenido súper poco éxito, a pesar de que hemos puesto incentivos tales como pagar por adelantado el que se hagan los cambios que hay que hacer desde de infraestructura para poder instalar diálisis. Y la última idea que estamos pensando es empezar a conversar con alcaldes para ver si apoyamos a nivel comunal centros de diálisis que pudieran ser una alternativa, como algunos ejemplos que hay. Pero en este caso, a nosotros lo que nos interesa es, por una parte, movernos hacia peritoneodiálisis, que tiene menores complicaciones, que tiene mayor sobrevida y que es menos invasiva para el paciente, y por otro lado movernos hacia diálisis pública más que diálisis privada, por cierto, manteniendo las condiciones de calidad de diálisis. Con respecto a las camas, aquí hay una pregunta que me gustaría a mí contestar y que es muy importante. ¿Por qué la compra, si ustedes miraron la gráfica, se ve que disminuye el gasto 4.200 millones en 2013 y luego aumenta mucho en el 2014 y luego se estabiliza? Bueno, la razón es súper clara. En junio del 2012 concluyó la licitación de diacamas que existía, que hicieron entre 2010 y 2012 para esta prestación. Pero FONASA adjudicó la licitación, la nueva licitación, un año después, en junio del 2013.
Por lo tanto, en este periodo, entre el 2000, y los convenios fueron tomados razón por la Contraloría el último periodo de trimestre del 2013 y primer trimestre del 2014. Por lo tanto, en la práctica, esto significó que toda la derivación en ese periodo, entre enero a julio del 2013 en primer lugar, se comprara directamente por los servicios de salud y también lo que no se tomó razón en el resto se comprara directamente. Por lo tanto, no es que el gasto haya disminuido, es que el gasto de la compra directa FONASA disminuyó, pero el gasto se trasladó al gasto de los servicios de salud. Y FONASA retoma estas atenciones y paga mucho de lo que ya se hizo por compra centralizada del 2013, pero que no estaba en toma de razón, mayoritariamente en 2014, y lo que se ve entonces es un pico en el 2014 que después se estabiliza. Con respecto al aumento de listas de espera y de la compra derivada del paro de funcionarios. Bueno, esto es por día el total de cirugías y consultas de especialidades suspendidas a nivel nacional. Y lo que se ve desde el miércoles 26 del 10 al martes 15 del 11 es que hubo un total de 9.399 cirugías electivas no realizadas y un número de consultas de especialidad suspendidas o no programadas de 43.076 consultas de especialidad suspendidas o no programadas. El efecto de esto fue de que tuvimos un aumento de los retrasos en las garantías GES en ese mes de alrededor de 3.000 y que en estos momentos estamos retomando la estrategia que teníamos previamente reforzada para poder efectivamente seguir la curva de disminución que teníamos y que se vio truncada al respecto. La otra pregunta de la diputada Carol Cariola, al igual que la anterior, fue en relación al Hospital San José, ¿a qué se refiere que el aumento de las listas de espera y de la compra fueron derivadas en parte? ¿Por qué conecto el aumento de las compras de listas de espera al paro? Bueno, en el caso del Hospital San José, nosotros tenemos que los servicios más afectados fueron urgencia y neonatología, razón por la cual se debió derivar pacientes al privado. También se afectaron esos otros servicios que están ahí, y el total de derivaciones del Hospital San José en el mismo periodo, de la semana 43 a la 45, el año 2015 fue de 2 y el año 2016 fue de 79, solamente para eso. Y aquí tenemos las derivaciones por mes en que se aprecia la curva de derivaciones al sector privado para el total de derivaciones que está en rojo, quiero decir en azul, para el total de derivaciones por GRD que está en rojo, para el total de derivaciones del Hospital San José y para el total de derivaciones GRD del Hospital San José. Y lo que se aprecia ahí es que efectivamente hay un aumento en el momento que corresponde desde el punto de vista de la fecha al momento en que fue el paro. También nos preguntaron cuáles fueron las suspensiones, aquí hay más evidencia, las consultas de especialidad y procedimientos de imagenología suspendidas, se suspendió, suspensiones con ese, pero bueno, se suspendió en dental 185, en gastroenterología 118 prestaciones, en traumatología 100, y procedimientos de diagnóstico, escáner y ecografía se suspendió el servicio durante 2 semanas completas. Y aquí está entonces el aumento de las garantías retrasadas debido al paro. Ustedes ven que lo que había ocurrido aquí es que habíamos llegado a la cifra mínima en 2.656 en agosto. En septiembre habíamos tenido una pequeña distribución, un pequeño aumento, pero hay un salto bien importante que se aprecia entre octubre y noviembre, que salta de 2.800 a 3.000. Igual estamos monitoreando esta situación, porque lo que nos hemos dado cuenta y que es súper complejo es que hay que estar casi con un monitoreo diario con el tema de las garantías para que efectivamente tengamos la derivación cuando corresponde y la alerta inmediata para que nosotros podamos hacer la compra en el caso de las garantías vencidas.
Con respecto a segundo prestador, lo que ahí se aumenta, lo que se ofrece ahí es cuáles son las derivaciones al segundo prestador, que es la manera como nosotros mitigamos cuando hay garantías rechazadas, compramos directamente de FONASA y ahí el efecto del paro es evidente. El aumento que hay entre octubre a noviembre es de 27 a 81 y antes el pic anterior es solo comparable en el pic cuando estábamos en plena campaña de invierno con la mayor rebase de todos los servicios que fue en el mes de en el invierno, digamos, pero todo el resto ahí hay un aumento que es muy evidente. Con respecto a GRD, también nos preguntaron el diputado Alberto Robles si todavía tenemos licitaciones por cama o están todas bajo el modelo GRD. Diputado, FONASA no tiene actualmente licitaciones día cama, todas las derivaciones de pacientes críticos que se realizan es a través de la UGCC y su mecanismo es por GRD. Y la segunda pregunta es ¿por qué hay diferencia en los precios base ofertados? Porque en el proceso de licitación pública por GRD, la oferta de cada prestador es en base a dos cosas. Primero, a la complejidad de su capacidad resolutiva y segundo, a la completitud de su cartera de servicio. Por lo tanto, si es que un hospital tiene una cartera poco compleja, de GRD poco complejo, y por ejemplo solo un grupo etario, su precio base es distinto que el precio base de un hospital o un establecimiento privado que tiene una alta complejidad de su cartera y que además, por ejemplo, tiene neonato, UCI, etc. Sí, diputada. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Saludar a la directora. Sí, sobre ese punto del tema de los precios base ofertados, entiendo de que usted dice que hay diferentes precios porque tiene que ver con su índice de complejidad. Y ¿sí? Con la cartera. Y con la cartera. Sí. Entonces, yo quisiera la precisión porque yo revisé los números que usted entregó en la presentación anterior, donde dijo que no había grandes diferencias entre la clínica Ensenada, Las Condes, Colonial, Bicentenario, etcétera, en materia de complicaciones de los pacientes, pero esa no estaba ajustada por índice de complejidad. Y yo hice el ajuste de índice de complejidad y uno se encuentra con que Ensenada ajustada por su índice de complejidad, que es 1,96, versus, por ejemplo, Las Condes, cuyo índice de complejidad es 3,74. Recordemos que el monto de diferencia entre Clínica Ensenada y Clínica Las Condes debe ser 1,5 millones más o menos, pero estamos diciendo que Las Condes recibe pacientes con 3,74 de índice de complejidad versus 1,96 y tienen tasa de mortalidad igual. La tasa de mortalidad corregida por índice de complejidad de la Clínica Las Condes con la Clínica Ensenada es la misma. Entonces, no es que sean en estricto rigor iguales. Estamos diciendo que una clínica con mucha más complejidad tiene la misma tasa de mortalidad que una que tiene muy poca complejidad. Entonces, no me calza, digo. Si usted me permite, diputada, yo no conozco las cifras a las que usted se refiere, pero... No, sí, pero nosotros no tenemos ningún problema en calcular exactamente para toda la casuística y clínica por clínica. Es más, esa es una información, todas las bases de datos las hemos entregado por transparencia, no identificado las personas a quienes nos la han pedido, justamente para hacer estos cálculos. No le puedo rebatir ni puedo afirmar lo que usted dice, tengo que tener a mi equipo a hacer los cálculos. Presidente, si le parece, si sacamos ese acuerdo de pedirlo, ¿sí? Bueno, es así entonces como, bueno, que esto es una redundancia, los establecimientos con cartera de servicio más específico y menos complejo, que son dos ámbitos. Un ámbito es la cartera en términos de adulto, pediátrico, etcétera, y otro es la complejidad de la cartera. Tienden a tener precios bases menores que aquellos establecimientos cuya cartera de servicio abarca una mayor diversidad. La otra pregunta que nos hicieron al respecto es el pago por GRD, ¿qué es lo que ocurrió? Yo creo que me salté una hoy día mía. Hay una que no está. Les comunico, chiquillos. Bueno, pero no importa, yo lo voy a decir.
Nosotros hicimos, tal como dije la vez anterior, el año 2014, porque nos preguntaron por qué habíamos incorporado la clínica Ensenada, cuáles fueron las condiciones y qué es lo que ocurrió. La vez pasada nosotros ya presentamos esto y les mostramos que efectivamente el año 2014 la Subsecretaría de Redes Asistenciales nos solicitó formalmente ampliar la cartera e incorporar a todos aquellos prestadores privados que no tenían porque estaban en una situación de alerta sanitaria. En base a eso nosotros ampliamos la cartera en 3 clínicas que fueron las que incorporamos ese año a la compra. Eso fue por el 2014. El 2015 ya establecimos la licitación pública por GRD y ahí cambiamos el mecanismo de pago por día cama, pago resolución de problema completo y se adjudica a 25 prestadores, entre ellos la Clínica Ensenada. Tal como dijimos la vez anterior, tanto para la suscripción del trato directo como para adjudicar la licitación era requisito contar con autorización sanitaria. Para Clínica Ensenada, dicha resolución corresponde a la número 027154, con fecha 18 de julio del 2014, otorgada por la Seremi de Salud. En relación a la acreditación, esta institución se encuentra acogida a la excepción establecida en el decreto 3, en el artículo 14 del decreto Auge 2016. Y previo a esto, no existía todavía la garantía de calidad en términos de acreditación vigente, por lo tanto no era exigible. Por lo tanto, al momento de su postulación y posterior adjudicación, esta institución cumplía con la normativa vigente. La compra de servicios para esta institución corresponde a patologías agudas o agudizadas de paciente adulto que requiere atención médica. Eso es lo específico que se compra. Aquí también quisiera precisar de que la vez anterior también mostramos que efectivamente esta no es la única clínica que está en esta situación, si mostramos el listado de todos los hospitales que están bajo la misma excepción, y algunos de esos, por cierto, que se van a mantener en el decreto modificatorio GES, que entiendo yo que está siendo tramitado, el adendo 1, no sé qué. Con respecto al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, nos preguntaron por qué el Hospital de la Universidad de Chile se considera como privado. Si es público. Y ahí la razón es la siguiente, porque el artículo 3 de la letra B de la Ley 19.886 excluye de la Ley de Compras Públicas los convenios que celebren entre sí los organismos públicos enumerados en un artículo específico. El artículo 29 del Decreto Ley 3529 de 1980 excluyó a la Universidad de Chile de la aplicación del Decreto Ley 1263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Esto significa, en la práctica, que la Universidad de Chile, pese a ser un organismo público, no está eximida de la aplicación de la Ley de Compras Públicas por las prestaciones de salud que otorga el FONASA. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar a la Universidad de Chile para estos efectos en base a la Ley de Compras Públicas. Y eso significa que tienen que licitar y entrar a postular como cualquiera de los otros. Esto yo creo que está mal compaginado, pero bueno. Con respecto a la Clínica Ensenada, además nos preguntaron si se separa la compra de camas de la compra de servicios. Creo que el diputado hoy nos dijo, por ejemplo, en el caso de Clínica Ensenada. Y aquí solo volver a recalcar que la compra de camas, tanto a la Clínica Ensenada como a cualquier otra clínica que se realiza por GRD, significa el pago de un monto calculado de acuerdo a complejidad del caso. Por lo tanto, se incluyen todos los servicios, exámenes, cirugía, medicamentos que el paciente requiera desde su ingreso hasta el alta. Y aquí está la respuesta, que era la que se había quedado compaginada. ¿Cuándo se eligió la Clínica Ensenada? ¿Qué tiempo de acreditación tiene? ¿Por qué se eligió? ¿Cuándo fue la última vez que se acreditó? Etcétera. Y ahí está la primera parte de la respuesta que dije antes, que era que en 2014 el Ministerio de Salud dicta la alerta sanitaria mediante el decreto que está ahí,
Y adicionalmente, la subsecretaria de Redes solicita a FONASA que en virtud de campaña de invierno y alerta sanitaria contrate oferta adicional de cama a prestadores privados y en cumplimiento de esta solicitud, FONASA suscribe convenios bajo la modalidad de trato directo con 3 clínicas, Colonial, Ensenada y Nueva Cordillera, todo ello con el objetivo de tener más camas disponibles. Quiero volver a recalcar que el ranking que se elabora para hacer la referencia es un ranking que está fundamentalmente en base a precios y cartera. Y el elemento, todos están por orden de precios y que la derivación de todos los pacientes corresponde a la unidad de gestión centralizada de camas. FONASA no tiene ninguna injerencia en cómo se derivan los pacientes y esto yo creo que es muy importante volver a recalcarlo. Lo otro que nos preguntaron es cómo se comporta el Hospital Barros Luco y Padre Hurtado en relación a compra sociedad y cómo se compara con los otros. Lo que nosotros tenemos es la información de compras públicas entregada por Chile Compra para el año 2015 hasta mayo de 2016. Y de esto, del análisis de esta base de datos, lo que podemos informar es que del total de compras efectuadas a sociedades médicos por los establecimientos, el Hospital Barros Luco y el Padre Hurtado representan el Barros Luco un 3,53% y el Padre Hurtado un 0,035% del total de camas, ocupando el 7º lugar el Barros Luco y el 91 lugar el Hospital Padre Hurtado respectivamente. Y eso es. Se ofrece la palabra entonces a los señores diputados. Diputada Rubilar, diputado Verdugo, diputado Castro y seguimos. Diputada Rubilar. Sí, presidente. Yo quisiera consultarle por su intermedio a la directora porque, a ver, lo primero, yo entiendo lo de la alerta sanitaria. Me gustaría entender con más detalle si solamente son esas 3 clínicas las que existen para validar en ese momento. Si no existía ninguna otra y es por eso que se toma la decisión de validar solamente esas 3. Esa es la primera consulta que quisiera hacer. La segunda consulta que quisiera hacer por su intermedio, presidente, tiene que ver un poco con la pregunta que hice anteriormente. Yo entiendo que usted tiene que revisar los números, pero yo el análisis que hice lo hice con su presentación anterior, con sus datos de la presentación anterior. Y obviamente me da una tasa de mortalidad muy alta en la clínica Ensenada. Y la pregunta que uno se hace es, ¿esta clínica qué tiene? ¿Esta clínica tiene pabellón? ¿Esta clínica tiene banco de sangre? ¿Qué pasa si el paciente se le complica? Yo entiendo que derivan pacientes de baja complejidad, 1, y tanto es la más baja, pero resulta que los pacientes se complican. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde termina derivado ese paciente? ¿A qué red? Porque en particular la clínica Ensenada llama mucho la atención. A mí después me gustaría preguntar en un oficio, presidente, ¿cuándo se solicitó la autorización sanitaria de la clínica Ensenada? Porque una cosa es cuando se la dieron y otra cuando la solicitaron. Yo quiero saber si esta fue una tramitación promedio de lo que son las tramitaciones de autorización sanitaria, si es una tramitación rápida, express. Me gustaría tener esa información para que la pidamos por oficio posteriormente, presidente. Pero efectivamente llama la atención porque en estricto rigor la clínica Ensenada, que yo entiendo las razones que esgrime la directora para haberle dado trato directo en su principio, porque es una clínica que parte, o sea, en estricto rigor parte como su primera factura el 2014. Entonces, aparece una clínica el 2014 que empieza y que se convierte en líder del mercado en 2 años y medio, del mercado público, digamos, ¿no es cierto? Yo lo encuentro realmente sorprendente, digno de análisis en escuelas de negocio, digamos, porque realmente logra posicionarse como un tremendo referente de las compras públicas. Entonces, a mí ahí no me calza. Yo de verdad quiero ser tremendamente honesta, más cuando se cierra, por su intermedio, presidente, se cierra este sector de derivación que tenía el San José, que era Maruri, por razones que yo puedo compartir, que no estaban bien las condiciones, que había problemas, etcétera, pero se cierran 40 camas. Y se toma la decisión de cerrar 40 camas en el San José, en Maruri, y Clínica Ensenada abre, se llena y empieza a ser un líder. Entonces, claro, uno dice, pucha,
¿vamos a priorizar o no vamos a priorizar el sistema público? Porque más allá de que hubiese problemas en Maruri, uno perfectamente podría haber mejorado las condiciones con el pago que está haciendo de Maruri, que estaba funcionando, y no haberlo cerrado. Una de las consultas que a mí me tocó hacerle en su momento a la dirección del San José fue ¿con qué va a reemplazar esas 40 camas de Maruri? Nos dijeron que no había ningún problema y finalmente terminaron comprando al sector privado, como lo pudo mostrar también la directora. Entonces, a mí me gustaría entender cómo efectivamente llega a convertirse en una empresa, en una clínica líder, una clínica que no tiene las mejores condiciones, según lo que yo tengo entendido, puedo estar equivocada, la directora nos podrá explicar mucho más si es que contiene las condiciones mínimas para atender. Yo creo que con esa tasa de mortalidad uno debiera cuestionarse efectivamente la efectividad de esa clínica, y claro, si el precio es más barato porque el nivel de complicaciones y de mortalidad que estamos teniendo es mucho más alto, yo diría ojo. Entonces, a mí me gustaría entender cómo se logra eso y por qué se produce, cómo se logra en 2 años y medio una clínica que no existía en el año 2014, tener autorización sanitaria y convertirse en una de las, creo que está dentro de las 3 primeras que adquiere más recursos adjudicados por parte de estas licitaciones, ya sea que lo deriva la UGCC o no. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, me sigue haciendo ruido, digamos, el tema de la compra desregulada, que, digamos, eso es lo que pienso, digamos, que es como el origen o la causa, digamos, de esta comisión. Sí, claro. Y aquí, entonces, usted plantea lo siguiente, dice que se van a establecer políticas de eficiencia y optimizar el gasto derivado. Y da, digamos, una serie de, ¿cómo se llama?, de informaciones respecto de la estrategia del directorio de compra, etcétera. Yo quisiera preguntarle, digamos, que podríamos afirmar, usted podría afirmar que a partir del año 2017 se deja el sistema desregulado e iniciamos un proceso, digamos, de compra regulado por FONASA y el Ministerio. ¿Podríamos afirmar eso o bien, digamos, este es un paliativo a lo que actualmente existe y va a haber algo, digamos, por una parte, digamos, cumpliendo esta glosa o bien también dejando la libertad para que, digamos, sigamos actuando de la forma como se estaba haciendo? Porque ahí no me queda claro, digamos, si efectivamente esto es un paliativo o es la solución al problema que estábamos planteando. Y por otra parte, también, digamos, me queda el problema, la duda, respecto de la compra, del gasto, digamos, en camas del año 2013, que usted, digamos, explicó que eso habría pasado, digamos, y se habría pagado el 2014. Pero resulta que el año 2014, o sea, el 2013 fueron 4.298 millones y el 2014 fueron 17.000 millones. Incluso inferior a lo que se gastó el año 2012. Entonces, y usted dice que gran parte de lo que no se pagó el 2013 se pagó el 2014. Entonces ahí dice, bueno, si el 2013 lo compraron directamente los servicios o los hospitales, me quedó la duda. Los hospitales. Entonces, ¿no será, digamos, que los hospitales lo compraron pensando, digamos, en lo que a ellos les convenía y cómo, digamos, poder administrar mejor los recursos que tenían? Entonces, porque después pasa el año 2015, 23.900 millones y el 2016, 34.000 millones. Se da aquí, digamos, un listado de explicaciones, pero de todas maneras, yo creo, digamos, que considerando el año 2011, 2012, y el 2013 y el 2014, igual me queda, digamos, una duda respecto de la eficiencia del año 2015 y el año 2016, a pesar del listado, digamos, de explicaciones que aquí se dio. Porque el año 2014 debiera haber sido, digamos, pero mucho más alto el gasto, por cuanto se estaba cubriendo también lo que no se pagó el año 2013. Por ahora, digamos, son a ver, esas dos, digamos, situaciones. Sí, claro. A ver, tenía algo anotado, pero bueno, lo dejaré después. Eso por ahora, digamos, que es lo que más ruido me hace.
Gracias, diputado presidente. Verdugo. Yo quiero preguntarle, directora, ¿usted ha visitado la clínica Ensenada? ¿Quiere que lo note o quiere que le conteste al tiro? Es Porque para continuar, por eso le pregunto. Sí. antes de continuar. Sí, No, yo no he visitado la clínica Ensenada, no la conozco. ya. Le pregunto esto para que lo pueda acumular, porque según la información que usted misma entregó, yo quiero consultar, dado que esto es para resolver patologías agudas o agudizadas del adulto en estado crítico. Esa es la definición que se hizo. Entonces, yo quiero preguntar si existe algún establecimiento público o privado en compra de servicios para este tipo de patología médica agudizada en estado crítico en donde no exista rayos, ni escáner, ni nada de imagenología que no sea una vez al día, como existe en esa clínica, y que es en las mañanas. ¿Existe eso o es política del FONASA que sea así para esta categoría de pacientes? Eso quiero preguntarle. Y dos, ¿cuál es la telemedicina que hace Clínica Ensenada? ¿En qué consiste y a qué usuarios se dirige esa telemedicina? Sí. Diputado Robles, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera dos cosas. Una, yo entendí la vez pasada que la toma de decisión dónde van los pacientes no la toma FONASA. Entiendo que eso es un elemento que determina los servicios. A mí me gustaría que me quedara bien, porque entiendo que la compra hoy día están generándose de forma distinta, pero son los servicios los que toman la decisión hacia dónde van los pacientes. Por lo tanto, son los servicios y sus directivos o la gestión del servicio donde radica este tema. Y yo quisiera llevarlo a un punto que hoy día cada vez me preocupa más. Y lo vimos en el tema de la diálisis y lo estamos viendo en otros temas cada vez más preocupantes. Yo, presidente, le voy a pedir que invite a algunos directores de servicio acá a esta comisión. Me enteré en mi región, acabo de hacer una solicitud al ministerio. Se acaba de comprar servicios de neurocirugía por un mes. Al colega que se le contrató fue en trato directo y se le paga 30 millones de pesos por estar 44 horas, horario funcionario, más estar de llamada en el hotel, tranquilo, esperando por si se produce algún caso complejo. 30 millones de pesos al mes. Lo que un médico gana en un año. Neurocirugía. Lo que un médico gana en un año. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención. Es increíble. Increíble porque durante muchos años en la región de Atacama hubo colegas, y hay todavía colegas, que van de llamada a atender urgencias sin cobrar. Cuando mucho les devuelven las horas empleadas. Cuando mucho les pagan lo que paga por el horario de sobrepeso el hospital público. Entonces, que se contraten colegas en estas condiciones, sobre todo me informan que hubo antecedentes por el estilo hace algunos años atrás con un colega que trabajaba en el hospital. Voy a pedir la información completa, ya la pedí. Pero lo que a mí me sorprende es que, claro, si esto empieza a aumentar y no le ponemos atajo, todo médico, cualquiera, va a cobrar esta cantidad de recursos por hacer turnos de llamada. Los turnos están aumentando. Me decían que hay turnos que cuestan 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos por turno. Entonces usted, doctor Castro, que ha hecho turnos durante tanto tiempo que hicimos turnos, ¿no es verdad?, en distintos lados. Entonces usted sabrá, junto con lo que hice yo, que los médicos 28 horas, ¿ganará algún médico 28 horas 6 millones de pesos, 7 millones de pesos al mes por 28 horas? Porque un médico hoy día que es contratado para hacer un turno a estos valores termina ganando eso, más que el médico contratado 28 horas. Entonces, la verdad es que es súper grave. Y esto no lo toma FONASA, lo toman los servicios. Y yo quiero preguntar, porque ningún director de servicio ha dejado su cargo durante este periodo. Bien, todos son por alta dirección pública, todos tienen que tener
todos tienen que... Los suyos son peores, los del gobierno anterior son peores, doctora, porque este problema comenzó el año del gobierno del presidente Piñera. Ahí empezaron a comprar los compras de servicio. Ahí comenzaron las compras de servicio. Esto se desbancó en el gobierno del presidente Piñera y ahora estamos viendo lo que produjo esa compra de servicio en el sector público cada vez más. Si yo estoy preocupado, presidente, y a mí me gustaría que la comisión pudiéramos revisarlo más. Porque más que la clínica Ensenada, para serle franco, a mí me preocupa más esto. Porque esto es en todo el país. Absolutamente en todo el país. Entonces, yo quisiera tener claro hacia dónde estamos, porque si el sector público decide que la compra de servicios a través del subtítulo 22 a sociedades de profesionales, donde el profesional que la atiende, que tanto usted como yo y todos nosotros sabemos, es uno, cuando muchos son dos, o lo que pasa en diálisis, que yo creo que es bien importante conocerlo, finalmente estamos avanzando hacia la privatización de la salud pública en manos de los prestadores. Entonces, a mí me produce más problema eso, y por eso es que las consecuencias que genera la compra desregulada es el factor que a mí hoy día me produce más inquietud. ¿Y cómo lo solucionamos? A mí me parece que no es concebible que se siga autorizando los servicios, comprar de esta manera, menos a los hospitales, porque al final del día lo que ocurrió en Copiapó fue decidido por el hospital. Entonces, me parece ahí que tenemos un tema relevante. Yo quisiera pedirle que pudiéramos invitar a los directores de servicio a este tema, a los directores de hospitales y, por último, a algunas sociedades médicas. Termino con esto, presidente. De repente, las sociedades médicas, y usted lo conoce tan bien como yo, la doctora Rular también, los ginecobstetras, es imprescindible para dar una buena atención del parto que esté el ginecobstetra presente en el turno. Y si los médicos ginecobstetras no quieren reemplazar los turnos, no quieren hacer turnos, el hospital finalmente se ve obligado a comprar servicios. Y el costo de los servicios es enorme. Ya. Entonces, Muy bien, diputado Robles. Te ofrece la palabra, directora de FONASA, por favor. Ya, disculpe, estaba justamente terminando. La razón por la que se hizo trato directo es porque en esas tres, que el trato directo se hizo solo en esas tres clínicas, porque en esas tres clínicas era donde en ese momento había camas críticas disponibles, las camas que se necesitaban. Todo el resto de la oferta estaba copada. De hecho, por eso que nos pidieron ampliación de la oferta. Con respecto a las preguntas de la clínica Ensenada, yo creo que acá hay que tener una cosa, claridad. Nosotros tenemos en salud algo que se llama la separación de funciones. Lo que FONASA tiene que hacer es comprar de acuerdo a las leyes vigentes y en base a licitaciones públicas o en base a trato directo cuando haya medidas excepcionales. Las leyes vigentes dicen que nosotros tenemos que comprar por licitación pública y los requisitos para que un proveedor entre la licitación pública es, desde el punto de vista sanitario, que tenga autorización sanitaria o que, en el caso de que desde que entró en vigencia el decreto, que este año julio del 2016, que esté acreditado o excluido de la acreditación de ese decreto. Eso es la función de FONASA de acuerdo a la ley y eso es lo que nosotros cumplimos. Yo no voy a visitar las clínicas, ninguna, diputado, y tampoco porque no es mi rol. Mi rol es comprar como corresponde y hacer el ejercicio financiero para cuidar los recursos de salud del Estado. Eso tiene que ver también con la pregunta que usted me hace, porque si usted me pregunta a mí si yo creo que la glosa va a solucionar el problema, yo creo que no. Yo creo que el problema solo es posible ser solucionado si es que FONASA tiene las atribuciones, y estoy hablando a nivel país-Estado, no a nivel coalición de gobierno, si es que FONASA tiene las atribuciones, se hace carne las atribuciones que se establecen en el DFL1 de la ley del 2005, que es que FONASA es quien compra para el sector público de la misma manera
como la central de abastecimiento compra los medicamentos. Eso es lo que se ha vulnerado a través de un resquicio, que es que dice ahí que los servicios podrán en ocasiones comprar prestaciones si es que se requiere. Eso es lo que ha llevado a que haya habido una compra que en estos momentos es muy difícil de efectivamente garantizar. Nosotros discutimos esta glosa en términos de sobre todo la glosa que había que comprar, que se agregó de alguna manera tratando de restringir que las personas tenían que tener una hora, ser funcionarios. Y yo entiendo el sentido de la glosa es que no se vaya la gente y se le compre igual estando afuera de manera regulada. Pero por otra parte, el tema que tenemos es que los mecanismos de compra son distintos. Entonces, si yo trabajo con 2 mecanismos de compra, la mitad de mi jornada salario y la mitad de mi jornada por prestación, fit for service, que es lo más ineficiente que hay, lo que va a ocurrir es que voy a tender a disminuir mi jornada lo más posible para que me paguen fit for service. Y por eso que nosotros estamos implementando GRD diciendo al menos le pagamos por resolución. Pero lo que tendríamos que hacer, a mi juicio, desde una política de Estado, insisto, es generar los mecanismos para que el seguro público cumpla el rol que le corresponde por ley desde el 2005 y que no ha sido completamente implementado. Una interrupción. Yo la verdad es que discrepo muy respetuosamente por su intermedio, presidente, de la directora, porque cuando uno dice que a uno le corresponde solo pagar, eso es cuando FONASA es un fondo. Y FONASA ya no es un fondo. FONASA es un seguro público. Y al ser un seguro público, esto no es extender un cheque, ¿no? ¿Ah? La función es mucho más que extender un cheque y pagar como en la tesorería. Entonces, cuando uno plantea que una de las clínicas que está en el top de los traspasos, y obviamente que voy a pedir por su intermedio, presidente, citar a la UGCC, porque obviamente que necesitamos escuchar qué nos dice la UGCC al respecto de esto. Cuando uno ve efectivamente y uno se da cuenta y uno hace el cruce, que usted lo va a hacer en algún momento, y se encuentra con una clínica que tiene alta tasa de mortalidad a pesar de tener bajo índice de complejidad, y que sabe uno que no tiene pabellón, que no tiene rayos constantemente, que no tiene banco de sangre, uno diría que el seguro público, que tiene que cuidar a sus asegurados, tendrá algo que decir, digamos, al respecto, más allá de si tiene autorización sanitaria o no. O sea, sabemos que en este país la autorización sanitaria es un estándar muy, muy bajo, tanto así que ni siquiera la acreditación es un estándar muy alto, y está reconocido por todo el mundo. Entonces, yo creo que es súper importante saber de qué clínica estamos hablando, de una clínica que recibe muchos recursos del Estado. Si esto es culpa finalmente de la UGCC, del Servicio de Salud, etcétera, ok, tendremos sentado aquí al UGCC, a los directores de servicios, etcétera. Pero el seguro público tiene algo que decir al respecto de dónde se compra. Y se ha comprado directamente por trato directo porque se lo pidió la subsecretaría de Red o quien fuera. Pero estamos hablando de saber de dónde compramos, más allá de la autorización sanitaria. Entonces, es una clínica que cumple las condiciones para hospitalizar y atender a esos pacientes a su criterio. Usted fue subsecretaria de Salud Pública, o sea, una persona que tiene mucho conocimiento en esta materia. Eso es lo que uno quiere entender en esta comisión. En sentido, directora, de seguro público, porque no ignoro el monto, cuánto se paga por la cama crítica, pero es distinto al de la intermedia y la básica. Entonces, yo me imagino que el seguro público le importan los pacientes que van, cómo quedan y en qué condiciones son atendidos. Entonces, en ese sentido, yo no observo, a no ser que usted lo señale, lo diga, mire, para un enfermo crítico en Chile, este es el mínimo exigible a todo establecimiento donde va a llegar ese enfermo mío que es público, sea en un privado prestador o en un público prestador. Entonces, lo que llama la atención es que en este caso, con toda la celeridad de la instalación de estas u otras, existe la Colonial, existen otras, en fin, ¿de qué manera el seguro público se hace cargo de la responsabilidad de saber, por ejemplo, que
mencionábamos servicios anexos de rayos, banco de sangre u otros, no están disponibles para enfermos que están sometidos a ventilación mecánica, que son graves, que pueden agravarse dentro de su proceso, y que obviamente quien compra y está transfiriendo cuantiosos recursos, esta clínica entiendo yo que es la segunda o tercera en facturación y la primera en camas prestadas. ¿Cómo se compatibiliza esto? Porque efectivamente la Seremi de Salud lo único que hace es dar vamos a invitar al Seremi de Salud, pero hace un checklist esencial de una clínica que además es cerrada, o sea, no recibe enfermos externos, sino que solo por derivación. Diputado Robles. Diputado, yo quisiera entender bien la discusión porque, reitero, tal como lo dijo la directora de FONASA, el sector público y una de las cosas que se hizo en el auge fue esta discusión que usted está dando. Tanto es así que en el auge una de las garantías es la garantía de calidad, que requiere acreditación. Y dijimos, ¿no verdad?, en esa discusión que en esa área es la autoridad sanitaria la responsable. Por eso es que me llama mucho la discusión, el sentido, porque parecía ser que la diputada le plantea a FONASA que tome decisiones que FONASA no es la que debe tomarla. Una clínica es autorizada por la autoridad sanitaria. Si la autoriza es porque la autoridad sanitaria considera que ahí se pueden dar las prestaciones de salud. Si tal como usted dice no tuviese rayos para darle la capacidad de atención a un paciente crítico, la autoridad sanitaria no debiera autorizarla para dar cierto tipo de prestaciones. Y a mí me parece que ahí, tal como dijo la diputada, hay que llamar a la autoridad sanitaria a dar explicaciones cómo acredita una clínica o autoriza sanitariamente una clínica de este tipo, porque yo primera vez que me vengo enterando que una clínica está autorizada sin rayos, la verdad es que no tenía idea. Entonces, a mí me parece que esa explicación no se las tiene que pedir a la autoridad sanitaria. El auge, una de las cosas que hicimos, y quiero recordarle que durante mucho tiempo se incorporó también esta idea de los hospitales autogestionados en red, ¿se acuerda que es ley de la República? Y que se incorporaron en el gobierno del presidente Piñera en forma automática, sin que cumplieran la acreditación del caso. Y hoy día esos hospitales funcionan y toman decisiones de por sí. O sea, a mí me gustaría que pudiéramos centrar el tema, el objetivo importante de la comisión. Yo entiendo y hay que regular este tema de las clínicas que no están reguladas. Pero déjame terminar. Déjame terminar para hacer mi comentario. Sí, por cierto, por eso. Entonces, quiero entender, por eso, pero para justamente eso, porque el seguro público, su utilidad, algo que yo nunca estuve de acuerdo, quiero decir que esa fue una discusión larga en el auge. Si FONASA iba a ir a seguro público, tenía que ser siendo un fondo, porque uno entiende fondo para todos y seguro con una mirada más individual. Entonces, en el FONASA, y aquí es donde yo sí entro en la conversación que usted está llevando, tiene que haber la capacidad de compra cuando el sector de salud público está superado. Tiene que haberla, por cierto, por los pacientes, en todo el país, no solamente en Santiago, sobre todo cuando se trata de camas críticas. Y lo que yo diría, ¿no verdad?, en este tema es cómo el FONASA, el seguro público, se asegura de la disponibilidad de camas para el sector público en lo crítico. Ahí es donde a mí me parece que es lo razonable y lo importante de determinar hoy día. Perfecto. Bueno, brevemente, sí. Presidente, a mí me gustaría que nos concentráramos en el mandato de esta comisión y no hiciéramos filosofía sobre el sistema de salud, porque no es el objeto está claramente definido en el mandato, y nosotros es investigar la posible colusión en las compras de insumos y prestaciones de salud efectuadas por FONASA a prestadores privados desde el año 2012 a la fecha, considerando las diversas modalidades de compra o adjudicación, de colusión, en fin. Ese es el objeto. No tenemos otra responsabilidad que esa. Entonces, todo lo demás, a mi juicio, o opiniones, no podemos concentrarnos tampoco en criticar la adjudicación de una determinada clínica en particular, sino cuál fue el proceso de compra. ¿Por qué se hizo, cuando se ocupa esta palabra tan eufemística, compra desregulada? Las compras del Estado se hacen por licitación pública, licitación privada o trato directo.
Esas son las tres formas y se justifican de acuerdo a cada una a su mérito. Si no se hicieron compras o licitaciones públicas o si se adjudicó mal a quien no correspondía por no cumplir los requisitos establecidos en las propias fases de licitación, digámoslo. Entonces traigamos las bases de licitación y revisemos las bases. Si se cumplieron con las bases estrictamente y se adjudicó, si la principal variable de adjudicación era el precio y se adjudicó por precio, bueno, entonces estamos tonteando, todo lo demás está de más. Entonces el error se comete cuando se diseñan las bases. Entonces, por favor, porque hemos visto mucho conversación con respecto a una determinada clínica en particular o esta otra, distintos nombres que han sido mencionadas majaderamente, me gustaría que nos concentráramos en el proceso de compra y de licitación que les correspondió a FONASA. Y respecto a eso, presidente, aquí se ha dicho también que la estrategia que tiene FONASA es determinar las brechas asistenciales en los distintos rubros, no solamente en camas, sino en camas, en consultas, en exámenes, en intervenciones quirúrgicas, en el tipo de cada una de los rubros que ustedes llaman. Bueno, me gustaría conocer cuáles son esas brechas asistenciales y cómo pretenden enfrentarlas, porque hemos hablado, y aquí hay un solo caso de la clínica aludida, que es la unidad de pacientes críticos, o sea, es adjudicar las camas para pacientes críticos, pero han habido otra serie. Entonces, a mí me gustaría conocer cuáles son esas brechas, si ustedes las tienen, que le informe si hay un estudio de brechas y cómo se va a enfrentar. Porque aquí, fíjese, hay algo más profundo. Aquí están los derechos humanos de los pacientes que están enfermos. Hablamos mucho de los derechos humanos y hay gente que está con un diagnóstico. Hoy día se ha dicho que hay 300.000 pacientes que están con diagnóstico a la espera de una cirugía. Y hay 1.300.000 pacientes, o 1.500.000, si no me falla la memoria, que están en espera de una interconsulta por un especialista. Entonces, a mí no me importa si se la compramos al privado o no. A mí lo que me importa es que la licitación sea clara y transparente y se adjudique al menor precio y esa persona que está esperando vesícula hace un año la operen para que no le dé un tumor y se muera. Eso es lo que importa. Lo demás está de más, en esta comisión al menos. Gracias, presidente. Bueno, yo vuelvo a reiterar lo que dije, digamos. Primero, nosotros hacemos las licitaciones, todas las licitaciones que hace FONASA son licitaciones públicas. Yo les mostré en la sesión anterior la diferencia entre las licitaciones cuando compraba FONASA que cuando compraban, en algunos casos, los establecimientos hospitalarios. Todas las licitaciones que hace FONASA tienen toma de razón de Contraloría, todas. No existen las licitaciones FONASA que no tome la Contraloría y todas las licitaciones de FONASA se enmarcan dentro de la ley de compras públicas. Por lo tanto, y si ustedes requieren las bases de todas las licitaciones, no tenemos ningún problema en mandarlas. Por lo tanto, no existe, y yo quiero decir esto tajantemente, no existe ninguna irregularidad en la manera que FONASA compra. El resto son interpretaciones de situaciones particulares. Eso es lo primero. ¿Existen los convenios marco? Sí, por cierto, existen los convenios. Por cierto, todo. Nosotros no compramos nada fuera de la ley de compra, nada. Y tenemos, por ejemplo, lo de diálisis es convenio marco, por ejemplo. Entonces usamos todo, usamos el mecanismo convenio marco, el mecanismo licitación, el mecanismo gran compra, que es un mecanismo que también se utiliza, etcétera. Todos los mecanismos que están en la ley de compra. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, por cierto, lo hemos dicho majaderamente, nosotros licitamos básicamente por cartera de servicio y por precio. Y mandamos, en general, les damos un puntaje dependiendo de cartera de servicio y precio. Una vez licitado todos los servicios, eso es el número que está disponible, eso es lo que se manda a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas y la Unidad de Gestión Centralizada de Camas manda a donde ellos estimen conveniente. Voy a volver a repetir, nosotros no tenemos la atribución de discriminar en una licitación si es que cualquier clínica o establecimiento cumple con los requisitos legales para participar en una licitación pública. Y los requisitos legales para participar en una licitación pública son que tenga acreditación sanitaria, porque se supone que la acreditación sanitaria es lo que da garantía sanitaria de funcionamiento de una clínica, porque si no, no podría funcionar.
Entonces, mal podríamos ir como FONASA a ver si efectivamente la autorización sanitaria que le dieron corresponde o no corresponde. No es el rol de FONASA, es el rol de la autoridad sanitaria. Entonces, todo eso. Ahora, con respecto a la... sí, sí. La primera, ¿podemos tener la información o pedírsela a quien corresponda necesaria para obtener una acreditación sanitaria? Y segundo, ¿cuáles son los requisitos para acceder, para que una clínica, para que la clínica cualquiera, Cordillera, no sé, me da lo mismo nombre, pueda acceder a una acreditación sanitaria para poder prestar este servicio? Que lo podamos conocer. Lo segundo, yo me imagino que a través de las bases sí ustedes tienen facultades para subir los estándares. Porque una cosa es lo que diga la acreditación sanitaria, lo que establezca la acreditación, pero yo como mandante puedo establecer cualquier, por ejemplo, lo que decía el doctor Castro, podría exigir que toda clínica, aunque tenga acreditación sanitaria, tenga un sistema radio, o tenga banco sangre, o tenga cualquier cosa que a mí se me ocurra para darle mayor seguridad a los pacientes, que estén relacionados con lo que estoy comprando. Sí, absolutamente. Sí, no solamente eso, le voy a dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en la licitación de diálisis, que es la que se lleva el mayor porcentaje de compra directa, FONASA, alrededor de 170.000 millones, este año pusimos un peso especial al ranking de indicadores biológicos, que es un ranking de cómo se comportan los pacientes, no cuántas diálisis le hacen, sino cómo están sus parámetros biológicos. Y en la licitación que está en toma de Contraloría, en este mecanismo de mejoría continua, efectivamente empezamos a poner indicadores biológicos. El análisis que mostró la diputada, que hizo la diputada Rubilar, que ella dice que lo hizo en base a nuestros datos, nosotros lo que hicimos fue que hacemos un seguimiento de los pacientes que mandamos. Los datos que nosotros tenemos muestran que en general, cuando uno ajusta por cartera, no hay diferencias sustantivas de la mortalidad entre distintas clínicas a las que les compramos, cuando uno ajusta por complejidad de cartera. Eso es lo que muestran nuestros datos, por lo tanto a mí me llama mucho la atención la afirmación de la diputada y por eso que le digo que tenemos que mirarlo para ver exactamente a lo que ella se refiere. Ponderación que ustedes tienen para adjudicar una licitación. ¿Qué porcentaje tiene, cuánto pondera, por ejemplo, el precio o cuánto pondera esas otras variables que ustedes han incorporado? Sí, nosotros, si usted me dice cuáles licitaciones quiere, porque se dará cuenta que al año hacemos, ¿cuántas licitaciones? Claro, entonces me dice de cuáles licitaciones quiere y nosotros le mandamos todos los antecedentes de las licitaciones. ¿Modo operandi que usted conoce? Bueno. Bien. Directora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora Matías Goyenechea, que pase adelante. Y mientras tanto les pido el acuerdo para que invitemos al Seremi de Salud Metropolitano y al Superintendente de Salud. Los directores de servicio. Y luego iremos a los directores de servicio, pero partamos por las grandes autoridades que tienen que ver con la acreditación y con la autorización sanitaria. ¿Habría acuerdo? Y vamos a hacer la ceremonia también para que darle el costo de las diputadas. Sí, acordado. Don Matías Goyenechea tiene la palabra. Tenemos 15 minutos. Igual queda para la próxima invitado para la respuesta. Señor presidente, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a presentar ahora un estudio que me fue encargado por la FEMPRUS, la Federación de Profesionales de los Servicios de Salud, acerca de las compras de servicios que se estaban realizando en los hospitales. Básicamente, lo voy a poner en... Sí. Ahí sí. Bueno, básicamente lo que se plantea este estudio era generar un diagnóstico de qué se estaba comprando, a quién se estaba comprando, y a partir de esto lo que se hizo fue construir una base de datos con donde se analizaron más o menos 1.575, 74 licitaciones, de las cuales se les seleccionaron 675.
Esto lo voy a pasar rápido para no... básicamente lo que se quiso incluir como criterio de inclusión fue básicamente que fueran compras a profesionales de salud, dado que también hay muchas compras que se realizan a técnicos o administrativos, etc. Entonces, todas las compras donde hubieran profesionales se incluyeron dentro de este estudio. Y el horizonte temporal fue desde el 1 de enero del 2014 hasta noviembre del 2015. Esto básicamente se realizó el levantamiento de la información mediante solicitudes de información pública y se enviaron 57 solicitudes a hospitales, a los servicios de salud respectivos, y un total de 86 solicitudes. Lo que básicamente se hizo fue verificar la materia de lo que se estaba comprando, determinar la cantidad de prestaciones o tiempo de duración de las licitaciones, porque muchas veces se compran servicios específicos o a veces se compran tiempos. Entonces también hay diferencias en torno al tema. Se identificaron los oferentes, montos de los contratos y los profesionales involucrados. Se descartó o incluyó en el fondo en base a estos criterios. Los resultados que nosotros tuvimos fueron, bueno, de un total del total de solicitudes nos respondieron un 77%. No todas las solicitudes de información fueron respondidas. Y hay un problema de otra índole, que es cómo la transparencia funciona en estas instituciones en salud. Bueno, ahí está el número de licitaciones que se estudiaron, que fueron 1.547, tratos directos también, y órdenes compras específicas realizadas en ese horizonte temporal. Estas licitaciones se recibieron viendo y analizando las actas de adjudicación, bases, propuestas económicas, así como los anexos que se venían incluyendo, e incluso la documentación que tiene que aportar en el fondo la empresa o la sociedad para poder ganarse la licitación. Del proceso, bueno, se logró seleccionar a 645, que ya lo había planteado, que corresponde a 51 hospitales. Bueno, hay que también señalar de que hay hospitales, quizás a veces los más pequeños, que no tienen licitaciones, al menos en este periodo, donde se compraron prestaciones. Entonces, a pesar de que se les mandó, etcétera. Bueno, dificultades, ya más o menos he mencionado, hay dificultades muchas veces en el sentido de, para efectos de este estudio, de separar lo que correspondía a los técnicos y de profesionales, porque muchas veces están dentro de la misma licitación. Pero también está el problema de que hay veces hay información que no está disponible en las licitaciones. Muchas veces anexos que deberían estar incorporados dentro de estos, como por ejemplo los títulos de profesionales u otras documentaciones obligatorias, no estaban presentes. Y eso es algo complicado desde el punto de vista legal, me parece. Y también el tiempo que esto requirió. Bueno, en los hospitales, bueno, básicamente estas compras son de diversas naturalezas, sin embargo están centradas en el subtítulo 22 de los respectivos presupuestos de los hospitales, y desde el punto de vista del gasto total del subtítulo 22, esto representa un 20%, lo que nosotros alcanzamos, o sea, un 20% del total del presupuesto, casi un punto del PIB, lo que se gasta en este tipo de materia. Este es un poco lo que se incluyó. Dentro del subtítulo 22 se consideró la compra de prestaciones y los DFL 36. Y ahí está, eso es más o menos lo que es del informe que emana FONASA sobre los indicadores financieros del sistema de salud. Bueno, y ahí efectivamente para ese entonces ya se veía marcado que hay un aumento también de los gastos, esto en relación al 2015-2014. Este año me parece que también se han presentado aumentos en esta materia. Básicamente, esto es el marco más o menos de cuánto es lo que estamos hablando en términos de recursos, lo que se va al servicio al sector privado, más allá de lo que específicamente vamos a analizar. Está la modalidad libre de elección, que eso ya tiene otro que ver, los convenios de provisiones y prestaciones médicas que hace FONASA, donde están las compras de camas, etcétera, de las diálisis, también el bono auge,
y compras por los hospitales también no son un monto menor, incluso llegan a ser superiores a lo que gasta FONASA en su totalidad. Entonces ahí hay un tema importante también de considerar. Y más o menos en total estamos hablando de una cantidad bastante importante, esto está en pesos, me parece. Nosotros a la hora de hacer esto, para levantar los datos, se consideró el tipo de profesionales, los servicios, etcétera. Esto lo voy a pasar más rápido. En términos generales, los datos encontrados explican un total de 27.000 millones de pesos, es decir, un 13% del total de lo que se gasta por parte de los hospitales en esos años, entre el 2014 y 2015. Y nosotros contabilizamos un total de 2.279 profesionales que participaron de estas licitaciones, órdenes de compra o tratos directos. Aquí están un poco los tipos de profesionales que se están comprando, en el fondo. Básicamente estamos hablando de que la mayor cantidad de compras son de médicos o trabajo médico y posteriormente de otro tipo de profesionales. Aquí hay un detalle, aquí yo dividí, igual saqué a los anestesistas y a los traumatólogos porque efectivamente tienen mayor cantidad de compras específicas para ellos. Ahí se ve más o menos a quienes representa. El médico, ahí está en el fondo subsumido sus especialidades, excepto las de anestesista y traumatólogo, que las separé, y el segundo profesional, en el fondo médico de salud, que más se compra son las enfermeras o enfermeros. Ahora, lo más frecuente desde el tipo de servicios contratados, estamos hablando aquí que es básicamente intervenciones quirúrgicas, que representan un 33% de lo que aquí estuvimos analizando y que son predominantemente relacionadas con los GES. Aunque de todas maneras hay prestaciones que no son GES, que también se licitan o se proveen de manera por trato directo u otra forma. Un segundo grupo de actividades contratadas en compra de servicios son las prestaciones propiamente médicas, como por ejemplo cobertura de turnos, extensiones horarias, consultas médicas o de especialidad, y así otras coberturas de tipo de tiempo para un determinado establecimiento de salud. Y este tipo de contratos corresponde a un 14% del total de los montos identificados en el estudio. Ahí está el desglose. Las compras o servicios quirúrgicos suman 9.000 millones, 9.200 millones. Los servicios médicos en términos de temporalidad ahí suman 4.000 millones, 3.800 millones de servicios solamente de anestesiología y servicios de personal varios, en el fondo siguientes, y ahí hasta oftalmología, imagenología, angioplastías y servicios de enfermería específicamente. Ahora, desde el punto de vista de las empresas y sociedades ofertantes, efectivamente cuando nosotros aquí estamos hablando de que la gran mayoría o el gran peso de las compras, en el fondo, son realizadas a personas jurídicas, un 91%, y solo un 8% de las compras identificadas estarán a personas naturales, que se ganaron la licitación, en el fondo. Aquí están las empresas que nosotros identificamos, empresas o fundaciones que tienen un mayor peso desde el punto de vista de las compras de servicios que se realizan. Esa Funcoval es una sociedad que funciona, me parece que en el Hospital de Valdivia. Hay ONG también que proveen servicios, por ejemplo está la Fundación Aristía del Calvo Maquena, pero que en el fondo lo que estamos teniendo acá son sociedades o fundaciones que a veces están al alero de los hospitales que están proveyendo servicios al mismo hospital. Eso es algo bastante común que se está dando. Así como también empresas de mayor envergadura que están entregando servicios o de anestesiología o de otros en términos más amplios y no tan solo a un determinado prestador. Las compras de servicios son parte de los establecimientos de salud incluidos en el estudio. Nos muestran que las principales carencias respecto de estos establecimientos básicamente tiene que ver, me parece que lo que nos está mostrando es que aquí hay una
una expresión básicamente de presión que está recibiendo el sistema público de salud en función de su falta de capacidad de poder absorber el conjunto de la demanda sanitaria del país. Me parece que hay otro elemento que es importante también abordar en este sentido, de que estos datos también nos muestran de muchas horas que están siendo contratadas a mismos médicos de los mismos hospitales para hacer extensiones horarias o para coberturas de turno, lo que habla de un problema de planificación del recurso humano bastante grande que tenemos en el país, y en ese sentido me parece que efectivamente hay que hacerse cargo. También es importante señalar de que hay compras que de repente parecieran ser que efectivamente visualizan brechas. Por ejemplo, hay compras de informes de rayos. En vez de tener un médico radiólogo que informe las rayos en el hospital, se están mandando todas a informar a un establecimiento privado. Entonces, esto genera una presión financiera muy grande que básicamente impacta, como dijo la directora FONASA también, finalmente en la deuda hospitalaria que tiene el sector. En ese sentido me parece de que yo voy a dejar de todas maneras como insumo la base de datos que yo construí, porque ahí están identificados licitación por licitación, para que se puedan estudiar a fondo, en el fondo, este tipo de problemas, que también sirva como un insumo también para el mismo sistema o el Ministerio y FONASA para poder hacerse cargo de solucionar este tipo de brechas particulares en algunos centros o zonas que están generando este tipo de problemas. Ahí están los hospitales con mayor gastos identificados. Temuco, me parece, sale como uno de los más grandes, al menos de la información que recabó el estudio, porque no todos respondieron, seguido por Valdivia, Tisné el tercero, y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías Goyenechea. Queda invitado al inicio de la próxima sesión para que pueda responder las preguntas, porque estamos ya en la hora de término. Así que, por haberse cumplido el propósito... ¿Cuál específicamente? Formúlela entonces, diputado. Lo repito, presidente. De acuerdo a lo que informó la subsecretaria, perdón, la idea es hacer un análisis, o si usted me dijo que lo tenía, de los distintos rubros por los cuales ustedes adquieren servicios. Entendiendo esto, la cama, los distintos tipos de 3 camas, ¿no es cierto?, de consultas médicas, de exámenes e intervenciones quirúrgicas, y saber en cada uno de esos tipos y rubros cuál es la brecha que ustedes tienen detectada del año 2012 a la fecha, hasta el año 2016. Muy bien, ¿habría acuerdo? De acuerdo, diputado Robles. Presidente, quizás si podemos solicitarle al Ministerio, no sé quién tendrá la información de los gastos por hospital del 2014 y del 2015, de los gastos de compra de servicios del 2014-2015 por hospital. El Ministerio de Salud. Sí, si es posible, Muy porque bien. acá hay un estudio bastante importante y quiero saber si las cifras oficiales del 2014-2015, que deben estar, estamos a fines del 2016, las tiene el Ministerio para poder comparar, porque acá la verdad es que Muy bien, me desconcierta. de acuerdo. Por último, diputado Borrell. Sí, gracias, señor presidente. La cosa es que no estuve en la cuenta, pero relacionado con este mismo estudio, se solicitó por este diputado antecedentes respecto a las derivaciones y quiénes formaban las sociedades a las cuales se derivaban este tema. No sé si esa información llegó por parte del Ministerio o solicitaría que se reiterara. ¿Llegó? ¿Secretaria? Hay un oficio largo de 17 preguntas que le hicimos al Ministerio de Salud. Tendría que ver si está dentro de esa la respuesta. Pero de todas maneras están todos los documentos que han llegado, ¿Ya? todas las consultas y todos los documentos respuesta están incluidos en la página web. Ustedes se meten a comisiones investigadoras, comisión FONASA, antecedentes, oficio, etcétera, y ahí está todo. Ya. Y es público, digamos, lo puede ver cualquier persona. Mañana. Muy bien. Muchas gracias. Por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Muy bien.